Hace unos días la Suprema Corte se hizo probablemente las dos preguntas más importantes de la década. La primera de ellas es, ¿qué le pasa al ministro Luis María Aguilar, que presentó una propuesta para la eliminación de la prisión preventiva oficiosa? Y la segunda, va de la mano. ¿Por qué nosotros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por qué ese Tribunal Máximo Constitucional del sistema jurídico mexicano estaríamos en la necesidad de eliminar al aparato punitivo del Estado por excelencia? ¿Por qué tendríamos que eliminar a ese brazo ejecutor del sistema penal? ¿Por qué tendríamos la obligación de eliminar a ese elefante blanco si finalmente trabaja para lo que está dispuesto? Michel Foucault decía que el poder no se detenta, el poder se ejerce, y eso es precisamente lo que el Estado mexicano realiza a través de la prisión preventiva oficiosa. Y si no, tú me dirás, ¿qué posibilidades hay de tener a un sujeto durante 2 años privado de su libertad por la incoación de un proceso sin haber obtenido una sentencia en materia penal? ¿Y qué pasa además cuando, por ejemplo, a este sujeto finalmente no se le acredita la comisión de dicho delito? ¿Usted disculpe? Bueno, cuestiones como estas son las que realmente ocurren en la prisión preventiva oficiosa y, además, déjame decirte, no son solamente actuales. Esta prisión preventiva debió de haberse eliminado incluso hace décadas. Tan es así que organismos internacionales como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos o la propia ONU han señalado, y en su momento, por ejemplo, la Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado a México. Tan es así que se ha llegado a la obligación de la modificación o reforma, por ejemplo, la del 2008 en materia de derecho penal y la de 2011 en materia de derechos humanos, además también con la obligación de crear una nueva ley de amparo, que es la que tenemos actualmente. Entonces, vamos punto por punto. ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación no eliminó a esta prisión preventiva oficiosa? Déjame darte un dato duro. Existen más de 226,000 personas en el sistema penitenciario mexicano. De esas 226,000, más de 90,000 están dentro por prisión preventiva oficiosa. Ahora, si nosotros pensáramos de manera evidentemente procesalista, tendríamos que decir que en el momento de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, ¿qué haríamos con esos más de 90,000 que están dentro del sistema penitenciario y que tendríamos que liberar? El sistema mexicano, el Estado mexicano estaría listo para poder asumir la responsabilidad por esas 90,000 personas que van de nueva cuenta a libertad. Y de esas 90,000 personas, ¿realmente cuántas sí tienen una responsabilidad directa por ese hecho que se les imputó o por el cual están siendo procesados? ¿Qué pasaría con los que sí tienen una responsabilidad? Son preguntas interesantes que también la propia Suprema Corte se hace. Entonces, para efectos, ese artículo 14 constitucional tendría que operar directamente en beneficio una vez que se desaparezca esta figura. Pero bueno, no se hizo. Entonces, la Suprema Corte prefiere decir que hay que presentar otro proyecto, hay que esperar a una mejor forma de presentación y de maquillaje para esta prisión preventiva oficiosa. Así que vamos por un punto además que quiero comentarte. ¿Es posible que esta figura pueda modificarse? Hay que recordar que la prisión preventiva tiene una duración de hasta 2 años. Es decir, durante 2 años, a partir de que se haya incoado ese proceso y a la persona que está sujeta al procedimiento se le haya colocado dentro de un centro de readaptación social, va a permanecer ahí. Tiempo máximo 2 años. Pero suele ocurrir, me han contado, que incluso en el procedimiento anterior y en el procedimiento actual existen procesos en los cuales vamos más allá de 2 años. ¿Recuerdas el proceso, por ejemplo, de Florence Cassés? Bueno, es uno de ellos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a poder identificar cuando sea necesario y cuando sea procesalmente viable la modificación de esta figura que es la prisión preventiva oficiosa? Bueno, déjame decirte que es posible pedir la revisión, la modificación e incluso el cese de esta figura. Pero para esto
primero tendríamos que ir en contra del propio sistema. Y es que hay que recordar que el 19 constitucional establece en su párrafo número 2 todo el catálogo de delitos por los cuales existe esta figura de la prisión preventiva oficiosa. Ahora, ante la negativa de la sala para poder obsequiar ese cese de la prisión preventiva, tendríamos nosotros que recurrir directamente al amparo indirecto y en caso de que haya una negativa de ese amparo, procede la revisión. Pero bueno, vamos a decir en este sentido, en un supuesto hipotético, que sí efectivamente existen ahora 3 supuestos entre los cuales podemos hablar de la variación o de la modificación de esta figura. La primera de ellas es por la reclasificación jurídica del delito. La segunda es cuando se actualicen, por ejemplo, supuestos del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y esto es cuando, por ejemplo, la persona que esté dentro de prisión preventiva oficiosa tenga más de 70 años o haya cumplido los 70 años estando en esa reclusión. Número 2, que tengamos una persona que esté enferma de manera terminal o de manera crónica degenerativa, o por ejemplo en un tercer caso, cuando estemos hablando de mujeres que estén embarazadas o que estén en periodo lactante. Así que también hay un tercer punto en el cual se podrían actualizar las calificativas del artículo 167 del Nacional de Procedimientos Penales, y esto, ojo, porque es bastante interesante, puede darse cuando haya un acuerdo reparatorio. Recuerden que el acuerdo reparatorio tiene la característica principal o esencial de que debe de haber un acuerdo entre partes, pero también debe de ser presentado por el Ministerio Público y debe darse a entera satisfacción de la reparación del daño o la reparación integral del daño. Por tanto, para que proceda este artículo 167 en su párrafo octavo, tendríamos que hablar primero de que sea el Ministerio Público quien, para poder solicitar esta modificación, número 1, haga una acusación distinta de un delito diverso o diferente al de la vinculación a proceso. O 2, que se acredite un delito distinto. O bien, que en los alegatos, ya sea de apertura o de clausura, se genere una reclasificación del delito. Y finalmente, cuando, ya dijimos, pueda solicitarse ese procedimiento abreviado y además el Ministerio Público dé a entera satisfacción esa reparación del daño y la presente como proyecto ante el juez, ante este órgano jurisdiccional que tiene como tal la obligación de velar justamente por esa reparación del daño y además por las garantías de ambos sujetos. Entonces, para finalizar el video, lo que quiero decirte es, ¿la prisión preventiva oficiosa debería desaparecer? Sí y no. Depende, como decimos los abogados siempre. ¿Por qué lo manejo de esta manera? Porque si en prisión preventiva oficiosa existe un gran porcentaje o una gran cantidad de inocentes, estos inocentes tendrían que estar fuera y eso delimitaría y evidenciaría además las características del sistema jurídico mexicano en cuanto a sus incapacidades y en cuanto a sus propias violaciones. Y número 2, ¿qué pasa con las personas que sí tienen una responsabilidad por los delitos que se les están imputando? El propio sistema jurídico estaría fallando en este sentido al imponer una sanción y que esta sanción no sea pronta ni expedita como realmente debería ser el sistema jurídico mexicano. Pero bueno, la historia está ahí para juzgarnos. Hoy sabemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha tenido los arrestos suficientes para poder dar una explicación real sobre el por qué no se eliminó esta prisión preventiva oficiosa. Y pues bueno, tendremos que esperar de nueva cuenta a la siguiente presentación del nuevo proyecto o a los ajustes que se haga por parte del ministro Luis María Aguilar. Así que es un proyecto bastante ambicioso. Vamos a esperar a ver qué es lo que va a resolver la Suprema Corte de Justicia. La verdad es que yo estoy bastante interesado en el asunto. Y gracias por haber llegado al final del video. Soy Cristian Canales. Espero que esta información te sirva. De ser así, compártela. Suscríbete al canal. Estamos en Facebook, en YouTube, en iVoox por si escuchas podcast. Estamos también en Spotify, en Google Podcast y también en Apple. Así que espero puedas suscribirte al canal. Soy Cristian Canales y nos escuchamos la próxima.